Hoy en Vidas Cruzadas recibimos a Antonella Marti, politóloga y pensadora liberal. Es licenciada en Relaciones Internacionales y con un grado en Física, así como directora de Relaciones Públicas en Atlas Network en Estados Unidos y CEO en Sociedad Atlas en The Atlas Society. Colabora habitualmente en diferentes medios latinoamericanos y conduce el podcast Hablemos Libertad. Recientemente ha coordinado la obra colectiva El Manual Liberal y publicado todo lo que necesitas saber sobre historia, arte, ciencia, religión, astrofísica, filosofía, política y economía. Con ustedes, Antonella Marti. Antonella Marti, bienvenida. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Muchas gracias por estar con nosotros. Estoy muy bien. No tan nervioso, supongo, como tú por el partido que hay el domingo. Esto se está grabando a 48 horas de la gran final. ¿Cómo lo vives como argentina y como rosarina? Bueno, esperamos ganar. Nosotros intentamos no ser mufas en eso, intentamos ponernos tranquilos en esta situación, pero bueno, toda la Argentina viviéndolo muy, muy intenso, ¿no? Yo lo voy a ver desde acá, desde Madrid. En unos días ya me vuelvo para Argentina, pero bueno, con toda la expectativa, ¿no? Rosario también, la ciudad de Lionel. Siempre recuerdo de chica, me lo cruzaba mucho en Rosario. Él suele ir mucho para las fiestas también, así que probablemente ahora, después del Mundial, se dé una vuelta por allá, como siempre. Pero muy contentos. Al menos llegamos a esto y bueno, y de acá en adelante vamos a ver qué pasa. La noticia es que te cruzabas con Messi cuando eras chica en Rosario. Sí, a Di María también. Con Di María conversé varias veces. Sí, mi familia tiene una empresa textil y también han sido sponsors de Rosario Central, que es mi equipo, donde jugaba Di María, Lionel Messi jugaba Newell's, que es un poco el equipo que ahí tenemos un poco de puja, pero me los cruzaba mucho. ¿Y a ti te emociona ver jugar la selección, escuchar el himno? Muchísimo. ¿Sí? Me vuelvo loca, es una cosa impresionante, no se explica, no sé. Ahí te permites aparcar el racionalismo para disfrutar. Ahí tengo esos momentos de ahí el furor va al fútbol. En la política es peligroso, el furor, esa exaltación, pero en el fútbol yo creo que algunos ratitos eso está bueno. Aunque sea fútbol de naciones, es decir, porque hay como una exaltación nacionalista muy grande en el Mundial, también en las Olimpiadas. ¿Esto lo sabes distinguir y lo vives bien? No, yo creo que puede ser, es una sensación rara, ¿no? Es una sensación rara. Ahora, no es que uno se pone a discriminar a otras personas, a otras naciones, o a, no sé, decidir guerras, ¿no? Que creo que eso es al menos lo lindo del fútbol, que es muy distinto, ¿no? Que es algo en lo que, está una especie de competencia sana, ¿no? Que creo que hay que apuntar más a eso y dejar el mundo violento, ¿no? De guerras que lamentablemente parece ser que no aprendimos, ¿no? Seguimos con mucha violencia, al menos el caso de la invasión y el genocidio de Rusia en Ucrania también nos ha definido, marcado el año bastante, pero creo que abandonar ese tipo de cuestiones y el nacionalismo es muy peligroso. El nacionalismo es muy peligroso porque es esa exaltación del Estado, es la religión de la nación, ¿no? Que si yo hago una diferencia muy amplia, muy grande, cuando uno lo compara con el fútbol, no, creo que eso no tiene nada que ver, pero sí. Y cuéntanos un poco sobre ti. ¿Tú estudiaste políticas? Relaciones internacionales. Sí, relaciones internacionales en la ciudad de Rosario también. Hice un máster en políticas públicas en la Universidad de Itela, en Buenos Aires. Y después hice un grado en física. Me gusta mucho la astrofísica, soy muy amante de la divulgación científica, leo mucho sobre eso. La economía me gusta también en general, si bien nunca estudié específicamente economía, pero bueno, en la escuela austríaca, que es un poco la parte de defensa que engloba, ¿no? el liberalismo, o al menos los que nos definimos como liberales y apostamos por la libertad económica y de las demás libertades, ¿no? Pero hablando específicamente de la economía, en la escuela austríaca no hay esta cuestión de gráficos y números y demás, sino que se entienda la economía como acción humana, ¿no? Que la economía es básicamente eso, acción humana. Y que no se puede predecir. Hay cosas que tienen que ver con el día a día, que tienen que ver con los gustos de las personas, las necesidades de las personas.
Por eso fijar precios, por ejemplo, es una política muy nociva, porque es de alguna manera creer que un burócrata o un político de turno tiene el conocimiento absoluto sobre cómo funciona el mercado, sobre cómo funcionan los precios, que a fin de día los precios son señales, ¿no? Son señales que nos dicen dónde comprar, qué comprar, o cómo invertir, o cuándo invertir. Y creo que eso, el mercado, ¿no? También es una especie de orden espontáneo, como también es el lenguaje, por ejemplo, algo que nadie se despertó un día y dijo voy a inventar el lenguaje, o voy a inventar el mercado, o voy a inventar el dinero, ¿no? Por ejemplo. Son cuestiones que se van dando de una manera espontánea a lo largo de la historia de la humanidad y que son beneficiosas, y bueno, eso también es la esencia, ¿no? También de la Escuela Austríaca de Economía, que es una tradición de pensadores que va desde Eugen von Bavarick o Karl Menger, llegando hasta Ludwig von Mises, Friedrich Hayek y demás. Déjame hacerte una pregunta que conecta estas dos ideas, es decir, tu liberalismo con tu argentinismo. ¿Hasta qué punto crees que te ha influido, y esto es una cosa puramente especulativa, el hecho de ser argentina en tu compromiso con la libertad de mercado? Es decir, en un país que ha tenido tantas oportunidades frustradas, ¿no? Y esto es una lectura que hacen desde los peronistas hasta los liberales, es decir, pero parece que hay una fractura clara desde Alberdi, ¿no? Sí, cierto. Sobre la senda liberal, y un país que fue muy rico y que bueno, ha tenido muchos progresos y muchos grandes momentos, pero que es una especie de eterna promesa. Sí, entonces, cierto. Sí, Argentina es un país que siempre decimos, ¿no? Si uno va a la historia, un país que se desarrolló y que hizo toda la inversa, ¿no? Porque fue un país desarrollado que se subdesarrolló. En algún momento hicimos las cosas mal, creo que a partir de los años 40 del siglo pasado, cuando aparece Juan Domingo Perón en la escena política, también con un protopopulismo que viene antes, que va de a poquito dando paso a la llegada de este líder mesiánico que es Juan Domingo Perón, que se inspira en Benito Mussolini, ¿no? En el fascismo italiano. Él era un amante, fiel defensor de Mussolini, se inspira en la Carta del Laboro, ¿no? El rol de los sindicatos que hoy en día juega un papel clave en la manera de hacer política pública en la Argentina, sindicatos que se han convertido en mafias, en dinastías. La ciudad de Rosario, fíjate que hay un movimiento interesante que ya derivó a nivel nacional, pero una empresaria rosarina que se llama Verónica Razzini, de una empresa constructora, y durante mucho tiempo los sindicatos de construcción le trababan la empresa, no la dejaban operar, no le paraban la fábrica, le paraban todo, porque bueno, claro, con sobornos y cómo funcionan las cosas en un país en el que la justicia es, digamos, queda a merced del gobernante de turno, y le paraban la empresa, no la dejaban trabajar. Y un día decidió, ¿no?, ponerle un alto a todo este contexto, empezó a hacer un trabajo muy importante y lo hizo visible, ¿no?, lo que estaba sucediendo ahí en su empresa en la ciudad de Rosario. Contactó también a distintos abogados, diputados también que la ayudaron mucho. Y hoy tiene un movimiento que se llama Movimiento Empresarial Antibloqueo, el MEAB, en toda Argentina, donde unió a muchísimos empresarios y emprendedores que empujan, ¿no?, para una Argentina en la que las mafias sindicales no pongan trabas, ¿no?, a poder operar, a poder crear riqueza, a poder generar riqueza. Pero sí, Argentina es un país muy complejo, un país complicado en el que, yo teniendo en cuenta, ¿no?, mi visión de la importancia de la libertad en todo su sentido, ¿no?, porque yo defiendo la libertad económica, política, individual, cultural. Creo que uno, si es liberal, si entiende el liberalismo, no puede decir, sí, a mí me gusta solo la libertad económica y en el resto, en tu vida, yo quiero decidir o quiero imponerte una manera de vivir tu vida. Para ti, perdona que te interrumpa, el sintagma liberal-conservador es una contradicción en los términos. Es una contradicción absoluta en los términos. No se puede ser liberal-conservador. O creo que o defendés la libertad o no la defendés, o, digamos, imponés un modo de vida a las demás personas, y muchas veces lo querés hacer a través del Estado, imponiendo quizás modelos o formatos o valores religiosos, o dejas que las personas elijan su propia vida, que sean, ¿no?, las personas que deciden hacia dónde ir, que tomen sus propias decisiones como adultos, ¿no? Y yo creo en eso, creo en la importancia de que cada uno pueda decidir cómo vivir su propia vida sin perjudicar a los demás, respetando el mismo derecho a las demás personas.
entiendo el liberalismo como adultismo, ¿no? Como lo llama Deirdre McCloskey, esta economista norteamericana espectacular, que habla, ¿no?, de la importancia de ese gran enriquecimiento que se hace 200 años a partir de la revolución industrial, ¿no? Cómo cambia el mundo. Hace 200 años prácticamente el 95% de la población mundial vivía en extrema pobreza, hoy ese porcentaje es del 9%, y el mundo cambia cuando nos sumamos al libre comercio, cuando nos sumamos al comercio internacional, a la globalización, ¿no? La importancia de la globalización en este sentido, en esta apertura. Yo soy muy cosmopolita, a mí me encanta ver convivir a muchas culturas, nutrirse las unas de las otras, hablar con personas de otros países, aprender, conocer. Yo creo que las mentes cerradas, las mentes herméticas, las que rechazan al otro, le tienen miedo a lo que llaman lo de afuera, creo que eso es una lástima porque se pierde mucho conocimiento, se pierden muchas experiencias, pero también se ejerce una discriminación muy cruda, muy fea, ¿no? Y acá quizás, bueno, en el caso de España también es interesante y en Europa en general, la cuestión de la inmigración. Yo viviendo también en Estados Unidos uno lo ve, hay muchas cosas que se notan. Hasta hace muy poco estuve haciendo, creo que va a salir pronto, ¿no?, pero un documental sobre la importancia de la libre inmigración, porque yo entiendo la libertad que cada uno tiene que tener de poder moverse de un lugar a otro, y creo que la historia de Homo sapiens es la historia de la migración, ¿no?, de uno poder, salimos todos de África, y encontrar la posibilidad de, bueno, cuando mi país no está bien, sea el país que sea, uno poder ir a otro país y poder generar riqueza, poder salir adelante, ¿no? El inmigrante viene a poder salir adelante, y cuando genera, cuando produce, ¿no?, cuando llega a tu país, va nutriéndose, ¿no?, de las instituciones, de la cultura, y también genera trabajo, genera empleo. Muchas veces se entiende cuando se cae, ¿no?, en este argumento que lo utiliza mucho la derecha, de decir, no, es que va a llegar el inmigrante y nos va a sacar trabajo, nos va a sacar puestos de trabajo. Es como, ignorar la historia de la humanidad, ¿no?, la historia del mercado. Fíjate que cuando la mujer se sumó al mercado laboral, que durante muchísimo tiempo la mujer no pudo trabajar, pero cuando se suma, no le quita el trabajo a los hombres. Al contrario, empieza a generar otros puestos de empleo, porque el mercado no es algo fijo, ¿no? No es esa concepción del mercado fijo, de la riqueza como algo fijo. Pero yo sí soy muy cosmopolita en eso, y bueno, desde muy chica he tenido muchas experiencias, ¿no?, en Argentina que me han marcado con la economía, ¿no? Viví el famoso corralito, ¿no? Cuando era muy chica, 8 años, 9 años, ¿no? Me acuerdo del estado de sitio, un contexto muy complicado que también terminó afectando de alguna manera a nuestra empresa familiar, y después se pudo de vuelta salir adelante, una empresa textil, también al principio más relacionada al cuero, ¿no?, a las camperas de cuero y demás, pero bueno, esas cosas también te marcan, ¿no? También uno ver la inflación, cómo las cosas empiezan a salir cada vez más caras, y lo he vivido en muchos países de América Latina. Siempre he viajado, ¿no?, con conferencias y demás, y tengo muchos amigos de todas partes, y cuando uno ve los procesos inflacionarios, ¿no?, el proceso inflacionario, al menos el caso de Venezuela, una inflación ya incalculable, ¿no? Pero es muy complejo cuando uno ve este tipo de procesos, y bueno, claramente la inflación es una consecuencia de la emisión monetaria, ¿no?, del descontrol de los bancos centrales de emitir, y de gobiernos irresponsables y muchas veces populistas que necesitan crear esa caja de dinero, porque no hay tal cosa como dinero estatal, siempre es dinero. El Estado tiene 3 maneras de generar esa caja con la que muchas veces hace populismo: la deuda, que nunca es buena; la emisión monetaria, que deriva en inflación; y los impuestos, que la mayor parte de las veces se terminan convirtiendo en un castigo al éxito. En Argentina, más trabajás, más empleo generás, y más te castiga el gobierno con impuestos. Entonces es muy complicado. Bueno, vamos a hablar en un momento de los impuestos. Quería volver a la cuestión de la inmigración, porque me parece interesante, y supongo que aquí es donde te vienen las críticas de la derecha, ¿no? Sí, es muchísimo. Decir, sobre tu creencia en las fronteras abiertas, ¿no?, una política de fronteras abiertas, que también plantea un conflicto entre distintas libertades. Es decir, yo entiendo que tú decides la libertad de una persona nacida en México a cruzar la frontera y buscarse la vida en Estados Unidos sin que haya ninguna traba burocrática, sobre todo si hay
un empresario al otro lado que está dispuesto a contratarlo. Es decir, que ese adultismo, ¿no? ese mutuo acuerdo entre dos adultos no tendría que verse obstaculizado por ningún trámite. Creo que se puede pedir un certificado de antecedentes penales, al máximo, pero creo que uno no debería ni tener que pedir permiso de trabajo en otro país. Es una discriminación. Yo creo que es una manera, las leyes migratorias son una... que prohíben y que limitan y restringen la migración, son una forma de discriminación según el lugar en el que naciste. ¿Por qué una mujer no tiene que pedir, digamos, imaginar esto? O sea, imagínate que yo como mujer tenga que pedir un permiso a trabajar solo porque soy mujer, o un cristiano, o cualquier otro tipo de religión tenga que pedir un permiso de trabajo al gobierno para poder trabajar o vivir en un país. La nacionalidad me parece lo mismo en ese sentido. O sea, creo que no hay diferencias solamente por haber nacido en un país distinto. Sí, yo coincido contigo. Hay un autor que a mí me gusta mucho que se llama Joseph Cairns, que tiene un artículo muy conocido donde defiende la política de fronteras abiertas y dice que la ciudadanía es un equivalente a un derecho feudal, a lo que fue un derecho feudal. Es decir, que uno nace en una determinada nación y tiene unos derechos asociados que lo colocan dentro de casi de un sistema de castas, ¿no? Es decir, ¿qué culpa tiene una persona de haber nacido a un lado o a otro de la frontera, ¿no? Que va muy en la línea de lo que estás comentando. ¿Por qué uno tiene que sufrir las consecuencias de algo que no es su responsabilidad, ¿no? Como haber nacido en un lado o en otro? Pero esto nos abría otro debate de si tú estás de acuerdo con que una persona que nace en una familia menos privilegiada que otro, que nace en una familia más privilegiada, tiene que sufrir esas consecuencias, o si es justo que un Estado implemente políticas de redistribución de la riqueza y políticas sociales para que exista una igualdad real de oportunidades entre personas que nacen en contextos diferentes y en ningún caso son responsables de su situación. Yo creo que es mucho más efectiva la creación de empleo que surge a partir de la libertad económica, de la reducción de impuestos, por ejemplo, de la reducción del gasto público, de que el gobierno simplemente genere, ¿no?, un entorno, un ambiente en el que sea mucho más fácil emprender. Creo que nadie, por haber nacido en un lugar o en otro, o en una familia o en la otra, tenga menos capacidades, ¿no?, para poder emprender o abrir una empresa. Digo, cientos de inmigrantes, por ejemplo, de personas que no tenían nada y llegaron a países donde había libertad económica y pudieron salir adelante, creando riqueza, creando valor. Yo creo en la importancia de crear valor. Creo que eso es mucho más efectivo que una política de redistribución de la riqueza que no termina solucionando prácticamente nada, ¿no?, en el mediano o en el largo plazo. En Argentina, por ejemplo, tenemos una política de subsidios muy grande, que es un país, bueno, con 45 millones de habitantes. De esos 45 millones, 21 prácticamente reciben dinero del Estado y 7 millones trabajan en el sector privado. Entonces es muy complicado cuando se termina convirtiendo en un castigo al éxito, digamos, el poder producir, el generar, el querer salir adelante. A uno lo terminan castigando, ¿no?, por eso, y se cae en una política de redistribución en la que no hay buenos resultados, porque, digamos, si hay un país que ha aplicado la redistribución de la riqueza o digamos, el entregar subsidios, el entregar un cheque por sea la situación, el contexto que sea, un país ejemplo en eso es Argentina o Venezuela. Y Argentina viene con esta política desde hace mucho tiempo y la pobreza no se ha solucionado. Por el contrario, ha empeorado muchísimo. Entonces yo creo que es mucho más efectivo generar un entorno, un marco en el que la gente pueda insertarse en el mercado laboral, salir adelante, crear valor, crear oportunidades, tener su propia empresa, que sea mucho más sencillo abrir una empresa, ¿no? Muchos de nuestros países en América Latina a veces te lleva meses poder abrir una empresa, algo que debería ser súper sencillo, porque las empresas son, digamos, las pymes incluso, el motor. ¿Pero no es compatible agilizar los trámites de creación de empresas y tener una política fiscal razonable que no desincentive la emprendeduría y que no desincentive el trabajo? Porque estoy de acuerdo que puede haber situaciones en las que, sea porque hay unos tipos impositivos muy altos o porque uno observa simplemente que su gobierno malgasta el dinero que a uno tanto le cuesta producir, que se desincentive ese esfuerzo, y eso es contraproducente. Pero no es compatible que haya un mercado, digamos, abierto a la inversión, donde los trámites sean ágiles y que a la vez tenga redes de protección para las personas que no tienen tanta suerte como otras, que muchas veces no es solamente que nazcan en un sitio, sino es que hay personas que tienen menos suerte en el sentido de que son menos inteligentes, de que tienen menos iniciativa, de que tienen alguna discapacidad. Y a esas personas
¿cómo se les puede ayudar desde un paradigma puramente liberal? Yo creo que puede haber muchas organizaciones de la sociedad civil que puedan ayudar. Creo que en eso es mucho, digamos, yo insisto en la manera en la que si a una persona le interesa una causa pueda dedicarse puramente a esa causa, o que vos incluso, fíjate, puedas decidir a dónde van tus impuestos, si querés elegir, digamos, qué parte financiar o no, algunos ejemplos. Pasa que también depende mucho de los roles que ocupe el gobierno, ¿no? Y de cómo sea ese gobierno en ese determinado país. Gobiernos en los que, digamos, se le va dando cada vez más facultades o roles a las personas que tienen el poder, donde, por ejemplo, la justicia no existe, no es independiente, donde no hay división de los poderes, donde los políticos encuentran una manera de enriquecerse, ¿no? Una especie de convertir el poder en un tipo de negocio personal. Eso en la Argentina ha pasado con el matrimonio Kirchner, ¿no? Y bueno, es una historia larga que va desde el peronismo en adelante, con distintos tintes políticos. Esto puede pasar en cualquier lugar, ¿no? En cualquier momento. Pero yo insisto mucho en eso. Yo creo que la apertura de mercado, insertarse al mundo global, creo que es una de las mejores herramientas, y eso lo ha demostrado la historia, al menos de los últimos 200 años. Y los países, por ejemplo, que tienen mayor libertad económica, en esos países los sectores más pobres ganan 10 veces más que los sectores más pobres en los países más proteccionistas y cerrados, y viven de maneras muy distintas, ¿no? Creo que impulsar eso... Pero por ejemplo, un país como Estados Unidos, donde hay más libertades, o por lo menos hay menos Estado, porque claro, decir que porque hay menos Estado hay más libertad es otra cosa que también podríamos discutir, pero digamos, lo que está claro es que hay menos Estado que en Francia, por ejemplo, que en España, es decir, no hablando, por no irnos al ejemplo de Cuba, ¿no? Sino a sociedades que son funcionales, donde el Estado tiene una presencia evidente y donde la vida también es posible y existen cuotas de libertad muy amplias, pero existe cierta protección. ¿Tú dirías que el modelo de los Estados Unidos es preferible a ese modelo europeo, que también está ahora en un proceso de erosión, ¿no? Pero que es heredero de todo lo que sucedió después de la Segunda Guerra Mundial? Yo creo que un modelo preferible sería un modelo precisamente con esas características de las que hablábamos recién. Creo que cada uno de estos dos modelos tiene sus pros y sus contras. Creo que eso se puede evaluar, pero yo siempre insisto mucho en la disminución del rol del gobierno, ¿no? Porque le hemos atribuido muchísimas cosas que no tienen nada que ver con la naturaleza del gobierno. Y hoy parece ser que los gobiernos están para darnos derechos, cuando en realidad no es así, ¿no? El gobierno está para proteger nuestros derechos y nuestras libertades, porque para eso creamos y le dimos una tarea al gobierno, ¿no? Entonces, yo creo que mucho de todo esto, o parte de la raíz de todo esto, cuando nos toca analizar si un país o el otro, un modelo o el otro, eso depende del tamaño y de los roles que se le den al gobierno. ¿Qué gobierno es justificado? Es decir, ¿qué Estado tú podrías justificar? Entiendo que, por lo que hablabas antes de los tribunales de justicia, entiendes que eso es algo que sí compete al Estado, ¿no? Sí, yo creo en la importancia del Estado de Derecho. Yo creo en un Estado de Derecho en el que se respete la división de los poderes, en las que un poder del Estado no intervenga en el otro, algo que en Argentina ha sido bastante complicado, y lo hemos visto, al menos en las últimas décadas. Creo en eso, creo en un Estado de Derecho en el que exista la igualdad ante la ley, en la que todos seamos iguales ante la ley, en la que no haya privilegios, en la que los políticos también cumplan y tengan que cumplir la ley, donde no exista la impunidad. Yo insisto mucho en ese tipo de modelos, ¿no? Y no caer muchas veces, esto es un concepto de Carlos Alberto Montaner, un autor cubano, liberal, muy reconocido. Él hablaba de la constitucionalitis, ¿no? Una de las cosas que afecta a América Latina, donde, bueno, algo no nos gusta o algo va mal y, bueno, cambiamos la constitución, creamos una constitución nueva. Venezuela tuvo 27 constituciones, por ejemplo, ¿no? Y todos los populistas han intentado manipular o cambiar las constituciones nacionales, porque claro, una vez que cambias esas reglas de juego y vas tomando las instituciones y creas todo un entorno, ¿no? Porque, digamos, y creo que en eso el énfasis está en tener en cuenta todo tipo de populismo, porque no hay populismo de izquierda nada más, hay populismo de derecha, ninguno es bueno, ninguno es mejor que el otro.
como pasa con las dictaduras. No hay ni una sola dictadura que sea justificable, no hay dictaduras menos malas, no hay dictaduras buenas. Esto también es algo en lo que insiste mucho Mario Vargas Llosa. Pero bueno, yo creo que el punto interesante está ahí, ¿no? En observar el modus operandi que tienen los modelos populistas. América Latina es un caso para ver, ¿no? Los ejemplos y en lo que se puede hacer. No, estoy de acuerdo y creo que ahí está digamos, el corazón de la idea liberal, ¿no? Es decir, en cómo se organiza el Estado. El Estado está ahí para defender los derechos innatos que tienen los ciudadanos, y por eso hemos visto históricamente que es mejor que exista la separación de poderes, que la democracia representativa es más eficiente que la democracia directa, este tipo de cosas de la estructura del Estado. Luego, claro, dentro del liberalismo hay discrepancias, y sí podríamos hablar, por lo menos en lo económico, de un liberalismo de izquierdas y un liberalismo de derechas, aunque sé que a ti estas etiquetas no te gustan mucho, pero claro, se puede desde el liberalismo considerar que es necesario, como decíamos antes, ¿no? Que se cree un sistema público de salud, un sistema público de educación para generar igualdad de oportunidades, porque es lo que hace libre a un ciudadano. Es decir, que ahí Adam Smith hablaba, ¿no? Le daba determinados roles desde el liberalismo clásico, ¿no? A que el Estado tenga cierta responsabilidad en cuestiones como la educación, por ejemplo. Creo que dentro de la educación incluso si se hace énfasis en que a través de la tributación se financie la educación, quizás pensar en un sistema de vouchers, ¿no? En los que en los que se ponga en competencia a esas escuelas estatales con las escuelas privadas, porque cuando haces eso generas competencia precisamente y esa competencia te da mejor calidad. Entonces que los padres, por ejemplo, con ese dinero o ese voucher tengan la posibilidad de decir, bueno, quiero mandar a mi hijo a una escuela privada o una escuela que tiene, ¿no? una estructura que provee el Estado. Y eso hace que claramente el que está a cargo de esa escuela estatal tenga que proponer algo mucho mejor que otra. O sea, ¿tú crees que hay que darle la libertad? Son opciones. Sí, pero por ejemplo, claro, ahí siempre hay un debate respecto a si el Estado tiene que financiar todo tipo de educación. Es decir, de la misma manera que si una persona, podemos creer que tiene que haber un sistema público de salud, pero si una persona quiere curarse con acupuntura, si el Estado debería darle un voucher para que vaya a... No, en eso no creo. No creo que el Estado tenga nada que ver en ese tipo de cosas. Yo creo que el Estado está para generar un marco institucional en el que se respeten los derechos y las libertades de las personas. Y fíjate que el concepto de igualdad de oportunidades es algo que a mí yo no creo que haya no creo que haya igualdad de oportunidades, y creo que no puede haber tampoco igualdad de oportunidades, porque es algo que es imposible. Es imposible, nadie es igual a nadie. Primero, nadie tiene la misma capacidad que cualquier otra persona. Yo hoy quiero ir a jugar al fútbol y quiero ser igual, no sé, que Messi, y no lo voy a poder hacer. No va a pasar. Entonces yo lo que sí creo que tiene que haber es mayor cantidad de oportunidades, y esa mayor cantidad de oportunidades se genera en un marco donde hay respeto por las instituciones, respeto por la propiedad privada, respeto por el dinero que tenés en tu bolsillo y que vos mismo generás y creás. Yo creo en eso. Y desde tu punto de vista entiendo que consideras que el Estado, tal y como existe en la mayor parte de países, es muy paternalista. Es muy paternalista, y en América Latina más que en ningún otro lugar. Sí. Esa visión del Estado que tiene que proveer, que tiene que cuidarte, que tiene que ser responsable, en ese sentido, yo creo que eso es completamente tóxico. O sea, son tipos de relaciones tóxicas. Pero es difícil imaginar una sociedad en la que el Estado esté mucho más alejado de lo que está. Es decir, el Estado, claro, podemos pensar en la parte de tipos impositivos y la tributación, y entonces ahí es fácil imaginarse un modelo alternativo, ¿no? Aunque sea como un experimento mental. Pero el Estado está en las carreteras, está en el alumbrado público, está en los certificados de calidad de lo que comemos, está detrás de nuestros desechos. Es decir, el Estado es también la condición de posibilidad de los propios contratos o relaciones interpersonales en las que entramos, ¿no? Es decir, como tú decías, es un marco, no es tanto un actor que viene a cobrarnos, a llamarnos a la puerta y a cobrarnos dinero, ¿no? Bueno, y fíjate que yo hay muchas cosas que creo que las puede generar o que las puede proveer
el sector privado, ¿no? El mercado. No sé, doy algunos ejemplos, ¿no? Hay muchas cosas que sí podría estar haciendo el Estado, ¿no? Que dependiendo, ¿no? También del país en el que tengamos el caso, depende cómo lo haga, ¿no? Fíjate, en el caso de Argentina, la cantidad de dinero que se ha gastado en vialidad, que ha gastado el gobierno kirchnerista, el gobierno de Cristina Kirchner, exorbitante, y prácticamente ni una sola ruta construida, ¿no? Entonces, yo creo que quitarle al gobierno facultades y dársela a las personas que tienen ese incentivo, ¿no? Porque también es una cuestión de incentivo. Si hoy un funcionario estatal que está a cargo de una empresa del Estado que tiene, no sé, cualquier cosa, trenes o lo que sea, o produce cualquier cosa, si a esa persona le va mal y tiene pérdidas, no las paga él, las pagamos todos nosotros. En cambio, cuando una persona tiene una empresa privada que la viene sacando desde hace mucho, o que quiere hacer una pyme o lo que sea, es su propio capital y tiene que cuidar ese capital. Y si tiene una deuda, bueno, le tocará pagarla a él. Pero esa persona genera empleo, tiene otro tipo de incentivos. Es como, no sé, las bicicletas que hay en la calle, ¿no? Uno no cuida la bicicleta de la misma manera que uno cuidaría su propia bicicleta. Es una cuestión de incentivos y de incentivos que parten de cultura política, de la ¿no? propiedad privada. Yo creo que es una cuestión de propiedad privada, puede ser de cultura política. Es decir, no está, por ejemplo, te pongo el ejemplo de Madrid, en Madrid, y lo comparo con otra ciudad con la que he vivido, como es Nueva York, el metro está limpio. Es decir, no es propiedad de las personas que lo utilizan y, sin embargo, la gente no tira un chicle, o si alguien lo hace, eso está mal visto, ¿no? Es decir, también hay una parte de pedagogía también que está en cuidar lo común. Evidentemente, una persona tiene más incentivos cuando es, Claro, cuando es suyo. y funcionan mejor las cosas. ¿Todo, dirías? Sí, casi todo. Prácticamente todo funciona mejor cuando uno es dueño y tiene los incentivos a que las cosas funcionen mejor. Yo creo que es una cuestión del ser humano, ¿no? De naturaleza humana. Y es la importancia de la propiedad privada como un vehículo de progreso humano, ¿no? de la civilización, en donde se respeta la propiedad privada, en donde se respeta el Estado de Derecho, donde se respeta la libertad en su máxima expresión, ¿no? Creo que ahí es donde funciona. Por ejemplo, déjame hacerte alguna pregunta así más allá. ¿Tú crees que, por ejemplo, las pensiones, ¿no? El hecho de que un Estado retenga parte de tus ingresos para dártelo cuando cumples 65 años, ¿eso es un acto paternalista? Eso es un acto paternalista porque ¿quién es el Estado para decirme a mí cómo tengo yo que ahorrar? Sí, de pronto quieres gastártelo todo y suicidarte a los 40. Si yo quiero gastármelo todo, me lo puedo gastar todo. Si yo quiero incluso ponerlo en una cuenta y que me lo maneje alguien del sector privado y que con eso, no sé, pueda tener incluso mucho más, también debería tener la posibilidad de elegirlo. Yo creo en la posibilidad de elegir, yo creo en la libertad de elección. No creo que las cosas tengan que ser obligatorias. Creo que si alguien, quiere y el Estado te provee eso, que vaya uno. Pero yo insisto mucho en que el Estado paternalista es muy tóxico. Es creer o es vivir en una realidad en la que no somos adultos, en la que no crecemos más, en la que personas ya adultas siguen teniendo a una especie de Dios, de Padre Supremo. Yo voy en moto. ¿Tú consideras que es paternalista también que me obligue el Estado a llevar casco? A ver, yo creo que eso depende. La verdad que sobre eso, yo creo que si vos querés llevar casco, podés llevar casco. Si no querés llevar casco, no lleves casco. Lo que sí, por ejemplo, en cuestiones como cuando uno va manejando y tomas alcohol, yo creo que en eso sí, porque hay una responsabilidad con otras personas, claro, ¿no? Porque podés chocar estando alcoholizado o con cualquier tipo de droga y ahí estás perjudicando a otras personas. Creo en la responsabilidad, creo en la libertad y en la responsabilidad. Creo que las dos van de la mano. Sí, creo. ¿Te puedo hacer otra pregunta más polémica? Bueno. A ver, ¿tú consideras que el dueño de un restaurante, por poner un ejemplo de un negocio, debería tener la libertad de discriminar por cuestión de raza o de sexo quién entra en su restaurante, siendo su propiedad privada?
A ver, yo creo que en eso es el mercado el que tiene que terminar de decidir. Yo creo en esa especie de educación cívica en la que las sociedades sean cada vez más pacíficas. Por ejemplo, fíjate que en Argentina yo trabajé en el Congreso unos meses y al lado había un bar que era el bar del Che Guevara. Entonces, o sea, bueno, wow, impresionante, ¿no? Que una persona como el Che Guevara, que fue un asesino abierto, ¿no? O sea, él lo decía en una conferencia que dio en la Asamblea General de las Naciones Unidas, y te lo cito, él dijo: fusilamiento sí, hemos fusilado, fusilamos y seguiremos fusilando mientras sea necesario. Después escribe una carta a su padre donde él cuenta cómo mata a una persona y se queda con sus pertenencias y le dice: papá, hoy descubrí que me gusta matar. Y tenés eso ahí y a mí la verdad que digo, me choca, ¿no? Tener o ver personas que fomentan ese tipo de cosas. Yo creo que es el mercado el que al final de cuentas tiene que hacer y puede hacer esa especie de... Claro, pero que no tiene que ser el Estado privada, el que, digamos, promueva la virtud ciudadana, ¿no? Sino que cada uno tiene que encontrar su virtud y nosotros decidir que no queremos ir a un bar racista y vamos a otro. Tal cual. O sea, yo creo que no debería haber bares racistas. Yo no creo en el racismo, no creo en la xenofobia, no creo en la homofobia. Creo que todas esas cosas son terribles, ¿no? Creo que, bueno, si uno tiene, no sé, por ejemplo, una editorial, ¿no? Tenés una editorial o tenés un medio o un diario, y es propiedad de uno tiene la posibilidad de elegir a quién invita o a quién publica. No sé, si a mí no me gusta a alguien que, no sé, es un racista o lo que sea, no lo voy a invitar, no le voy a dar, al menos no, o sea, lo elegiría yo decidiría eso, no lo invitaría, no le daría un espacio para que él promueva sus ideas. Y creo que, por ejemplo, en el caso del Estado, de las universidades estatales, creo que no debería haber, no sé, ahora está toda esta cuestión de la cultura de la cancelación y de alguna manera también este concepto de que hay una especie de derecho a ofender. Yo no creo en el derecho a ofender. Yo creo que se confunde la libertad de expresión con el derecho a ofender. Yo creo que la importancia de la responsabilidad en ese sentido es muy importante. Pero bueno, se recae y se victimizan, ¿no? Muchas personas, muchos de los que caen en esto de la cultura de la cancelación, después digamos, terminan victimizando o cayendo, ¿no? en este tipo de cuestiones, pero sí, yo apuesto por la diversidad. Yo creo mucho en la diversidad. Creo que no hay que discriminar a las personas por nada, digamos, por cuestiones que tienen que ver con la elección de cada uno. Yo creo que si uno quiere consumir la droga que quiera, creo que lo puede hacer, que cada uno es dueño de su propio cuerpo. Creo, de hecho, en la legalización de las drogas, de todas las drogas. Soy muy fan de Antonio Escotado y creo en eso, creo en que cada uno pueda amar libremente, que cada uno, mientras sea una sociedad de contratos voluntarios, donde las dos personas adultas decidan qué hacer con su propio cuerpo o con su sexualidad. Entiendo que esto te pone lo que hablábamos antes, ¿no? Incluso el género. Yo creo que la identidad de género es una expresión de individualidad que tiene que ver con uno mismo, con cómo uno se siente, ¿no? Yo creo en eso. Yo sí creo que es importante. No, te decía que esto entiendo que te pone en el punto de mira de la derecha, como hablábamos antes, es decir, tus ideas sobre la inmigración, la política de fronteras abiertas, la idea de la legalización de las drogas, el respeto por las identidades sexuales y por las orientaciones sexuales. Eutanasia, gestión subrogada, feminismo liberal. Prostitución, imagino, prostitución también, el trabajo sexual. Yo sí, estoy de acuerdo. Y en muchas de estas cuestiones coincidirás con la izquierda tradicional. Entiendo que no en la cuestión de la gestación subrogada, en la cuestión de la prostitución hay dos escuelas diferentes, ¿no?, dentro de la izquierda, pero hay un tema que entiendo que te distancia de ellos también y que te pondrá en el punto de mira de la izquierda, que es la cuestión de la desigualdad. Y quería que me dijeras un poco cómo veías esto, porque efectivamente América Latina y concretamente Argentina, después el ejemplo de Venezuela y de Cuba, no han sido paraísos, digamos, de la libertad en el sentido económico,
pero tampoco han sido paraísos de la igualdad, ¿no? Es decir, es un continente, como sabes, con unas desigualdades enormes, incluso en países que han tenido un desarrollo económico importante, ¿no? como puede ser Chile o el propio Brasil, se han mantenido unos niveles de desigualdad. Mira, durante milenios el ser humano, todos éramos igualmente pobres, todos. Y hace 200 años eso cambia, ¿no? Un poco lo que hablábamos al comienzo. Y cambia y algunos dejan de ser pobres, otros son un poquito más, un poquito menos pobres, unos pueden salir adelante, unos crecen. Todo tiene que ver con el entorno, todo tiene que ver con el entorno económico, político, social, de donde uno desarrolle, ¿no? su actividad. Y el mundo cambia para siempre cuando nosotros nos abrimos al mundo. Fíjate que los centros de progreso, ¿no? Las ciudades que progresaron y que fueron, ¿no? ejemplo o íconos, yo no sé, pienso por ejemplo en Atenas o pienso en Venecia o pienso en su momento, pero hoy Nueva York, las ciudades cosmopolitas, las ciudades que son multiculturales, que se nutren de eso, que son abiertas, ahí uno tiene cientos y miles de oportunidades. Donde hay mayor libertad, uno tiene mayores oportunidades. Y claramente, cuando el mundo, con los mismos recursos durante milenios, ¿no? Los mismos recursos en un planeta que gira con los mismos recursos, cuando el ser humano, a partir de la razón, ¿no? En el momento de la Ilustración, que creo que es cuando cambia todo, ese siglo XVIII, el siglo de las luces, en el que dejamos atrás los dogmas, dejamos atrás las supersticiones y nos abrazamos a poder cuestionar las cosas, a la duda, a la razón, ¿no? a ponerle énfasis a la libertad, ¿no? A la libertad en muchos sentidos. En ese momento pudimos salir adelante, en ese momento el mundo cambió para siempre. Cuando dejamos atrás esa edad oscura que fíjate, ¿no? Porque muchas veces hoy esta derecha hace énfasis en esa idea de Occidente, ¿no? Occidente como lo supremo, pero ese mismo Occidente te dio a un Thomas Jefferson, pero también te dio un Torquemada. Te puede dar muchísimas cosas ese Occidente. Entonces, para mí hay dos conceptos, ¿no? Dos ideas de Occidente. El Occidente previo a la Ilustración y el Occidente que viene después y gracias y por la Ilustración, ¿no? Donde surge el liberalismo, la importancia del liberalismo. Bueno, el liberalismo también la Ilustración hay una genealogía, ¿no? Que va desde más atrás. Pero son cuestiones que se van desarrollando con personas que se animan a cuestionar el status quo, con personas que se animan incluso a pesar de saber que te van a quemar en la hoguera por pensar distinto. Ese mismo Occidente mató a Hipatia de Alejandría, ¿no? No nos olvidemos que fue un grupo de cristianos que la asesinó. Se perseguía a los que llamaban paganos. Eso pasó todo, ¿no? En este mismo Occidente. Las cruzadas, la Inquisición. La Inquisición, pero prohibir libros, el índice de libros prohibidos. Por llevarte ligeramente la contraria, hasta hace 200 años, efectivamente, la revolución industrial supuso un cambio a nivel global nunca antes visto en la humanidad, pero no es que todo el mundo fuera pobre, es decir, simplemente la riqueza estaba muy concentrada y digamos que la manera de producir riqueza cambió sustancialmente y tras las revoluciones políticas, ¿no? Además de la revolución industrial, ¿no? Coinciden con las revoluciones políticas donde al pasar del antiguo régimen a la modernidad, la soberanía dejar de recaer sobre un único soberano, sino sobre el pueblo, y de nuevo pues, lo que pasa en la Revolución Francesa y el fin de los tres estados y la desaparición de las castas, todos nos igualamos, es decir, ahí hay una expansión de libertad. Y hay ciudadanos individuales, como decías, que generan riqueza, pero la riqueza sigue estando muy concentrada en determinados sitios. Es decir, son después también las políticas las que hacen que esa riqueza permee a la sociedad, ¿no? Mira, la riqueza, primero no es un juego de suma cero, ¿no? Y en esto, Montaigne insistía en que uno no se beneficia si otro no se perjudica. Y esa es la concepción estática, ¿no? del mercado o de la riqueza, entender la riqueza como un juego de suma cero, ¿no? En el que alguien pierde y si alguien gana, otro está perdiendo. Y es como decir que el enfermo está enfermo porque el sano está sano, o que los autos que están ahí atrás van lento porque hay un Ferrari que va rapidísimo.
Son cosas que no tienen nada que ver. La riqueza se crea, ¿no? La riqueza se crea y necesitas un entorno para crear riqueza. Y esas personas que tienen riqueza no es que se guardan todo su dinero en su casa, lo entierran y no hacen nada con ese dinero. Y tampoco, digamos, es una especie de torta que, bueno, la acaparo toda yo. No, el mercado abierto, lo que te da la globalización, es que uno puede aumentar el tamaño de la torta, generar millones de tortas en las que cada uno pueda ser dueño de su propia tajada. No sé, por ejemplo, siempre pongo el caso de los fundadores de Airbnb. Eran 2 personas, 2 chicos de San Francisco que no tenían literalmente dinero para pagar la renta de su departamento. Y una semana en estos festivales, estas cuestiones que se hacen ahí, no sé si era un festival de cine, no me acuerdo, pero una feria que se hacía en San Francisco, dijeron, bueno, vamos a armar una plataforma y vamos a invitar, vamos a abrirlo para que alguien venga a la casa y nos pague y nosotros les damos un colchón inflable y desayuno, y ver si con eso nos alcanza para llegar a fin de mes. Y esas personas hoy están entre los 500 más ricos del mundo y lo hicieron creando valor, lo hicieron ofreciendo algo que otras personas quisieron adquirir, lo hicieron generando, ¿no? ese valor que la gente elige, ¿no? Creo que tiene que ver con eso, con la oportunidad de elegir, que yo tenga opciones, diversidad y que yo pueda elegir y decidir qué quiero consumir o qué no. Entonces, incluso si uno piensa, ¿no? Las personas más ricas, no sé, hoy las 10 personas más ricas hoy en el mundo no son las mismas que eran en el siglo anterior o incluso unos años atrás. No sé, pensemos cómo vivían los Vanderbilt, ¿no? O cualquier otra persona, los Rockefeller. Digamos, hoy una persona promedio vive muchísimo mejor que ellos, ¿no? ¿Y por qué? Por la innovación, porque gracias a esos países con libertad económica, con propiedad privada, con Estado de Derecho, las personas que tienen una idea la pueden llevar a cabo, la pueden crear. No sé, veamos dónde se generan los grandes inventos. Pero también ha habido una reflexión colectiva sobre las condiciones de vida, ¿no? Es decir, sobre lo que era tolerable en una sociedad y lo que no. Bueno, el mundo se fue adaptando y entendió que había cuestiones o libertades en las que había que seguir insistiendo. Y fue, creo que, un proceso que se dio en los últimos años y que el mercado te va moldeando, ¿no? hacia mayores, un mercado libre te va moldeando hacia mayores libertades. ¿Es verdad que a los liberales solo les preocupa la libertad negativa? Mira, a un liberal yo creo que le preocupa la libertad en su totalidad. Y yo entraría ahí, volviendo un poco, ¿no? al concepto este que hablábamos antes del liberal conservador, que es una gran contradicción de términos, o liberal de derechas o liberal de izquierda. Yo creo que eso no hay, porque creo que el liberalismo es uno, creo que el liberalismo busca precisamente eso, ¿no? Lo que hablábamos antes, que pueda haber, que todos seamos libres, que todos tengamos las mismas libertades. Pero hay otro debate, es decir, yo sí creo que puede haber un liberal de izquierdas, un liberal de derechas, porque estamos de acuerdo en que la libertad es lo importante, es cómo otorgamos a esta persona libertad, a una persona que sí tiene la libertad como derecho en el sentido de libertad negativa, es decir, no le vamos a poner obstáculos, pero si no es capaz de llevar a cabo un proyecto autónomo de vida y de emancipación porque no tiene los recursos, ahí es donde yo creo que un liberal de izquierdas, por decirlo así, sí consideraría que es justo, que hay una concepción de justicia que se podría razonar, que consistiría en coger al que más tiene y proporcionarle a la persona que no tiene libertad. Es decir, pensar en la renta no como un subsidio, sino como te doy libertad. Es decir, si valoramos la libertad como algo sagrado, ¿no es esa transferencia de renta también una manera de dar libertad? Luego habrá liberales de otra cuerda que consideran que no, que justamente sí, esa persona está en una situación inferior, pero es coercitivo que yo le pida a otra persona claro, eso, es que ¿no? para el liberal yo no soy dueño de lo que vos producís y vos no sos dueño de lo que yo produzco. Y ese es el punto de partida. Para la definición de liberal radica ahí. Y por eso yo no coincido en que pueda haber liberal de derechas o liberal de izquierda. Creo que el liberalismo es uno y el liberalismo defiende toda la libertad económica, política, individual, cultural.
creo que todo eso se enmarca en el concepto de la propiedad privada, de que yo no soy dueño de tu vida ni de lo que vos producís, ni vos sos dueño de lo mío. Creo en el Estado de Derecho, en esa limitación de los poderes a la persona que gobierna, que podamos elegir quién nos gobierna, pero que también podamos sacar a esa persona del poder, que no la dejemos avanzar en las reglas de juego, en una constitución que pueda él diseñar a gusto como le da la gana según las circunstancias. Y creo que la izquierda es una cosa, la derecha es otra, y yo pienso al liberalismo por afuera de eso. O sea, yo no creo que el liberalismo no entra en el eje izquierdas y derechas. Creo que es algo que está por afuera de eso y que presenta un proyecto que te puede dar otro tipo o brindar otro tipo de cuestiones, ¿no?, que tienen que ver con eso. Una última pregunta. Se hacen muchas relaciones entre capitalismo y libertad individual. Y quería preguntarte si consideras que China ha desmentido un poco ese mito, mostrando que puede existir un capitalismo en una sociedad donde los derechos individuales o donde no existe la libertad individual en todos los sentidos, ¿no? Es decir, como que no son, que pueden no coexistir necesariamente. El capitalismo es la libertad de mercado, es la libertad en su sentido amplio. Cuando hablamos de libertad económica también tiene cuestiones culturales y sociales y todo el desarrollo que se da a partir del auge del capitalismo, pero el capitalismo yo lo entiendo, y como también lo señalaba Ayn Rand, ¿no?, esta filósofa, autora ruso-norteamericana del siglo pasado, el capitalismo laissez-faire, capitalismo total, el capitalismo en el que no existan monopolios gubernamentales en los que, y eso es lo que pasa en China, ¿no? Porque en China uno no es libre, digamos, si cualquier persona quiere ir o cualquier, no sé, ciudadano quiere invertir o abrir una empresa, digamos, está muy controlada la economía. De hecho, hay varios índices, ¿no?, de libertad económica que desarrollan distintas organizaciones. Uno de los que más me gusta es el del Fraser Institute, que es una organización de Canadá, donde analizan la libertad económica y lo ponen en un índice, en un ranking. Y China está bastante al final de ese ranking, digamos. No hay una facilidad para hacer negocios, la apertura económica es, digamos, muy puntual para quienes están de acuerdo con el Partido Comunista Chino. Entonces, hay capitalismo verdaderamente cuando la economía termina estando manejada o supeditada al partido de turno, que es un turno bastante largo, ¿no?, porque lleva mucho tiempo en el poder. Yo creo que esa es no sé, lo dejo como para Sí, no, es interesante. ¿Y cuál sería el país que más admiras tú como referente? Depende en qué. Yo creo que hoy no hay país perfecto. De una manera global, que digamos, más coincida con tu idea de libertad y de lo que tiene que ser la presencia del Estado en la vida pública, etc. Bueno, yo creo que los países nórdicos o países que han podido salir adelante en determinadas cuestiones, que han podido avanzar, que han podido crecer, que han podido desarrollarse y salir adelante. Insisto mucho en los países nórdicos, ¿no?, como un modelo ejemplo. El caso de Estonia, por ejemplo, un país que podría destacar. Estados Unidos también como un modelo de cultura política que lamentablemente en estos últimos años se ha debilitado muchísimo. Un país con una constitución que se ha respetado y que le ha dado un marco a la política impresionante. Y más que nada, ¿no?, la del Estados Unidos de aquellos padres fundadores que generaron, ¿no?, todas estas ideas para este experimento que es Estados Unidos de democracia liberal, y que lamentablemente muchos destructores de esa idea, de ese concepto que es Estados Unidos, hoy están en auge, ¿no? Personas como Donald Trump, que hablan de volver a ser Estados Unidos grande, y lo que realmente quieren es destruir ese proyecto de lo que es Estados Unidos. Digo, el asalto al Capitolio, digamos, impensable en un país como Estados Unidos, en el que se ha visto, ¿no?, esa importancia de la división de los poderes, una constitución que se cumple. Yo creo que hay muchas cosas que se pueden observar hoy como ejemplos, ¿no? En Estados Unidos hay mucho recelo del poder central, ¿no?, del gobierno central. Y
y bueno, lo hemos visto, por ejemplo, con la derogación de la sentencia de Roe v. Wade, ¿no? Donde ya iba a depender de cada estado el hacer su propia legislación. Y quería preguntarte si tú también eras más partidario de un estado federal, donde incluso de ir reduciendo aún más los sujetos políticos de decisión, y compartías esa suspicacia. Sí, funcionan mejor las cosas. Funcionan mucho mejor las cosas, sí, estoy de acuerdo. ¿Y estarías de acuerdo también, que esto es otro debate que había en Estados Unidos, con que, por ejemplo, la serie de ciudadanos, entiendo que es compatible con lo que dicen, es una serie de ciudadanos privados que compran unas tierras, puedan establecer su propia comunidad y sustraerse de sus obligaciones impositivas con el Estado y generar una sociedad propia? Si la gente quiere entrar en esa sociedad y lo puede hacer de manera voluntaria y puede irse de manera voluntaria, bueno, haya uno que lo haga. De hecho, hay Owen, ¿no? este socialista utópico, ¿no? De su momento, él fundó esta comunidad New Harmony en Estados Unidos, comprando, ¿no? unas tierras, sí. Y se hizo un poco un experimento de socialismo privado que terminó en un fracaso porque todos se terminaron yendo donde existía, ¿no? toda esta especie de igualdad en las que se quedaba un mercado en el que se ponía la comida y unos iban agarrando, y como no tenés incentivos para producir, bueno, claramente eso es lo que termina. Sí, o sea, yo pensaba más en el ejemplo voluntario, es decir, de personas que a lo mejor tienen mucho dinero y quieren comprar una isla, por ejemplo. Y quieren comprar una isla y vivir en esa isla, o quieren comprar, pero una isla, claro, tiene unas delimitaciones entonces más evidentes, pero sí, quieren comprar muchas hectáreas de tierra en un estado despoblado como el estado de Nebraska, y crear su propia comunidad y decidir libremente no contribuir, es decir, no pagar impuestos. ¿Esto tú crees que puede ser? Puede ser un experimento sí, creo que puede. Habrá que ver cómo funciona. O sea, más allá de cómo funciona, es decir, que la libertad individual puede llegar a eso, es decir, a que yo me asocio contigo, pero no con él, es decir, en un Estado uno nace y es parte, digamos, de un contrato social y está comprometido, en la medida en que los demás tienen derechos, uno ha contraído, tiene obligaciones con ellos, y claro, que uno pueda sustraerse de esas obligaciones con sus conciudadanos, y yo tengo obligaciones contigo, tú conmigo, pero ya está, porque las hemos elegido, ¿no? Digamos, esa idea de sustraerse, digamos, del órgano político. Sí, sin recaer en cuestiones nacionalistas, yo creo que podría ser son experimentos que se pueden probar. Ahora, cuando ese tipo de modelos o medidas se empujan a través de nacionalismos y se terminan derivando o convirtiendo en cuestiones que terminan, ¿no? gestando enfrentamientos, yo creo que es algo para pensar, pero bueno, dependerá de cada país. Bueno, te voy a hacer una última pregunta, que siempre hacemos, que es preguntarte a quién te gustaría que invitáramos aquí, a quién propondrías. Mira, hay un autor argentino que me gusta mucho, José Venegas. Él escribió un libro, de hecho hace unos cuantos años, que se titula Lo impensable, el caso de los liberales mutando hacia el fascismo, donde él advierte todo este fenómeno del auge de esta derecha nacionalista o nacional populista que se ve a lo largo de Europa, de países como España, ¿no? También lo podemos ver, con personajes que transforman la escena política en un terreno de combate, ¿no? Que recaen en este concepto de la batalla cultural, que yo creo que es también una contradicción de términos, la batalla cultural, porque hablar de la batalla, ¿no? que es un concepto, un término bélico, y unirlo a la cultura, que es un orden espontáneo, ¿no? que es algo que surge de los millones de interacciones de las personas a lo largo de la historia. Yo creo que eso es una contradicción total, y creo que esa idea de batalla cultural, que es un concepto de Antonio Gramsci, que deriva en esta hegemonía cultural y tal, que ha sido usado por mucho tiempo por la izquierda, hoy también es utilizado por la derecha, y son dos totalitarismos, dos colectivismos que se pelean por ver quién impone una cosa a la sociedad, ¿no? Una vida deseable. Claro, una vida, un modo de vida puntual. Y en eso, creo que la importancia de poder cuestionar la religión, creo que cuestionar la religión es importantísimo, que cuestionar la religión no es atacar la libertad religiosa. Creo que cada persona puede elegir la religión que quiera y profesar la religión que quiere y creer en quien quiera, en los miles de dioses que pueda haber.
y que se han creado a lo largo de la historia. Maradona, Messi, politeísmo. Creo que cada uno puede creer en lo que quiera, pero que uno no puede obligar a otras personas a que crean o a que vivan su vida de acuerdo a las características que ese Dios dice que hay que vivir, y creo que cada vez que eso se ha hecho, cada vez que se ha unido la religión al Estado, ha sido muy peligroso, y muchos de estos modelos de derechas quieren volver a eso, ¿no? Insisten en esa unión de los valores religiosos al poder, al Estado. Eso es extremadamente peligroso, y yo insisto mucho, ¿no?, en poder cuestionar las cosas. Temas que me interesan mucho, esto es algo que también lo menciona mucho José Venegas, los derechos de los niños, ¿no? Los niños son propiedad de los padres. ¿Hasta qué punto los padres pueden tener decisión o decirte o imponerte determinadas cosas, determinados modelos que te pueden terminar, ¿no?, encerrando a vos o generando cuestiones que te hagan daño? Y ahí se recae otra vez en este concepto de la derecha de la familia tradicional o la familia natural, que la única familia válida es papá, mamá, hijos, y el resto de la familia, o sea, si te cría tu abuelo, si te crían tus tíos, o si te crían dos mamás o dos papás, eso no es familia, porque es el pecado, ¿no? Y bueno, yo creo que se recae una y otra vez en estos conceptos. Y se observa a la familia como si fuera algo incuestionable. La familia es una estructura que le ha dado muchísimos beneficios al ser humano, ¿no? Evolucionando y creciendo y desarrollándose, pero no todas las familias son buenas. Hay familias que pueden hacer mucho daño, familias en las que no se respetan la individualidad de todos sus integrantes, o en las que se reprime, o en las que hay maltrato, en las que hay abuso infantil dentro de las familias. Digamos, la familia per se no es algo como lo que propone o lo que dice la derecha, ¿no? Entonces yo creo que todas esas cosas hay que hablarlas, y José Venegas lo hace muy bien. Bueno, muchísimas gracias, tomamos nota. Un placer. Gracias.